Hola, muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Esther Simancas González y junto a mis compañeras que aparecen aquí en el vídeo he formado parte del proyecto de innovación educativa El uso de narrativas en la enseñanza universitaria, experiencias y relatos autobiográficos para la construcción del conocimiento social, científico y profesional. Como veis, aparecemos en un mismo vídeo, pero no estamos juntas. Ellas están en la Universidad de Málaga y yo estoy en la Universidad de Cádiz. Soy profesora aquí en el área de comunicación audiovisual y publicidad y bueno, pues la distancia no nos ha permitido hacer el vídeo juntas. Esto también se corresponde con el propio proyecto de innovación. El proyecto de innovación educativa en el que hemos estado inmersas en estos 2 últimos cursos fue liderado por la Universidad de Málaga, en concreto por nuestro compañero Pablo Cortés, pero hemos formado parte de personas de otras universidades, como la Universidad de Extremadura, la Universidad del País Vasco o, en mi caso, de la Universidad de Cádiz. Este proyecto, a mí en concreto, frente a otras compañeras que se habían trabajado más con las narrativas y los relatos, a mí me ha permitido conocer el potencial del relato e implementarlo por primera vez como una herramienta metodológica en el aula. Ha sido una experiencia magnífica, muy enriquecedora, porque además de poder comprobar que es una metodología muy interesante para desarrollar en el aula, más allá de eso, he aprendido que mediante la narrativa el aprendizaje tiene más posibilidades de convertirse en un hecho colectivo, ¿no? El relato y la narrativa permite la construcción colectiva del conocimiento y por lo tanto cambia no solo el método de enseñanza, sino la propia educación en sí, en el sentido de que se construye una educación más dialogada, más debatida, más compartida. Yo me voy a centrar en este vídeo en explicaros cuál ha sido la experiencia de este proyecto, en concreto en una asignatura que he estado impartiendo. La asignatura se denomina Evolución de las formas y procesos de la publicidad, es decir, historia de la publicidad. El primer año de implementación del proyecto, el alumnado realizó una evaluación narrativa individual al finalizar la asignatura. Y lo que se les pedía era que explicasen cómo habían aprendido en la asignatura, qué experiencias habían tenido, cómo la habían vivido. Es decir, a partir de autorrelato, en vez de explicar qué habían aprendido, tenían que transmitir de la forma que quisieran, en el formato que quisieran, pues bueno, cómo habían vivido la asignatura. En el segundo curso, el proyecto pude ampliarlo después de tener esta experiencia y dimos un paso más. Aparte de la evaluación narrativa al final de la asignatura, se le pedía al alumnado que desarrollase a principio de curso un relato autobiográfico, porque el objetivo era partir de las propias vivencias y motivaciones del alumnado para poder así crear un sentimiento de comunidad y poder reconocernos, conocernos, compartirnos en clase y construir a partir de ahí de una forma más colectiva el conocimiento. Como la asignatura, como os he dicho, era historia de la publicidad, lo que hicimos es basándonos en las cajas de vida, hicimos una adaptación de esta y creamos las cajas publicitarias. Y para ello se le plantearon algunas preguntas para que se pensasen y relatasen a ellos mismos y a ellas mismas y su relación con la publicidad. E igual que la evaluación narrativa, el formato era libre. Para que no se extienda mucho más mi parte del vídeo, que me temo que ya me
ya me he pasado un poco. Voy a cerrarlo ya explicando, exponiendo los relatos o las líneas principales de relato del alumnado. Únicamente me voy a centrar en esos relatos que me trasladaron cuando hacían las evaluaciones narrativas. En primer lugar, en la asignatura se les pedía a principio de curso, claro, se les presentaba el trabajo a principio de curso, que realizasen en grupo un vídeo en el que contase la historia de la publicidad. Esto lo expresan y lo exponen en muchos relatos. Ellos decían que ante este trabajo pues tenían mucho miedo porque no sabían ni cómo empezar, ¿no? Estaban un poco perdidos, incluso se sienten perdidos con la asignatura por la forma de trabajar con la profesora, que intenta que, bueno, que ellos tomen decisiones y que se conviertan en protagonistas de la historia, contándola a ellos, ¿no? Pero esto en un principio les genera miedo y agobio porque no sabían ni cómo empezar. Pero una vez que superan esta primera fase y, y van aprendiendo de forma activa y convirtiéndose en los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues empiezan a motivarse. En estos relatos hablan de que el aprendizaje autónomo y en primera persona pues se convierte en una motivación intrínseca, ¿no? Cuando la historia la construyes tú, cuando la cuentas tú, es mucho más interesante y deja de ser un tostón si es cercana, si se construye a partir de relatos y anécdotas, si se convierte en un viaje. Por otra parte, en esta línea, en esos autorrelatos, ellos hablan que más que aprender de memoria, el aprendizaje se convierte en una experiencia, ¿no? Y sienten que esta experiencia y el aprendizaje autónomo, el buscar por sí mismo, el construir por sí mismas, pues le hace tener más recursos y saber, y sienten que saben más de la historia de la publicidad que si hubiesen estudiado de memoria. Subrayan que aprender haciendo y compartiendo con los compañeros y compañeras se convierte en una de las experiencias más importantes de esta asignatura y de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablan desde el sentimiento, de amistades, de lazos que se crean, de construir juntos. Y por último, hay otra cuestión que también está recogida en estos relatos y es que superan un primer miedo, pero que después el trabajo, aunque disfruten aprendiendo y haciendo, pues que no es fácil, ¿no? Y que las cosas no salen bien a la primera. Y que para aprender y avanzar hace falta esfuerzo e ilusión. Buenas a todas las personas asistentes al Congreso. Soy Piedad Calvo León, profesora de la Universidad de Málaga, y como ya adelantaba mi compañera Esther Simanca, este trabajo ha sido realizado en el marco de un proyecto de innovación educativa interuniversitario. Yo me voy a centrar concretamente en contar mi experiencia en el aula universitaria con alumnado de educación social y de pedagogía y cómo hacemos uso de esta herramienta en el aula. Para mí las biografías escolares o relatos, depende cómo lo planteamos en el aula, son una herramienta muy potente de trabajo que nos permite construir con nuestro alumnado el conocimiento. Llevo 3 años utilizando esta herramienta y a lo largo de estos años ha sufrido algunos cambios. Al inicio me centraba en solicitar al alumnado su biografía escolar. De manera muy aséptica les pedía que contasen su paso por la escuela. Poco a poco esto ha ido cambiando. El alumnado de educación social permite abrir un poco ese marco. En magisterio normalmente utilizaba las biografías escolares para partir de ellas y realizar el análisis de la escuela, de cómo se habían sentido en la escuela, qué habían visto en la escuela y poder relacionarlo con lo que estudiaban para ser futuros maestros y maestras.
En educación social habría un poco más la perspectiva y les planteábamos que escribiesen su relato de vida. Esto posibilitaba unos cambios realmente profundos, porque ya el alumnado no se centraba meramente en la escuela, aunque he de decir que en los relatos en magisterio tampoco se centraban en la escuela, pero yo en muchas ocasiones no le daba importancia a lo demás, simplemente partía de lo que pasaba en la escuela. ¿Qué ha permitido no limitar en nuestra consigna? Ha permitido que el alumnado cuente numerosas realidades. Si le encorseta, el alumnado al final la respuesta que da es la que estás pidiendo. No llega más allá, tú le estás limitando como profesora en el momento que le das la consigna, o al menos esa ha sido mi experiencia personal. ¿Qué ha ocurrido cuando no se limita? Ni se limita el contenido, ni se limita el formato, ni hay ningún marco, sino que se le da una libertad total en la construcción de su propio relato. Cuando vinieron los relatos de esta primera clase, cuando no en corseto, los cambios fueron muy significativos, porque en las biografías o en los relatos, como le llamaban el alumnado, aparecían numerosas situaciones que luego son tópicos que trabajamos en la clase. ¿Qué nos permitía? Nos permitía partir de esta realidad para trabajar cualquier contenido de la asignatura. Este no es solamente la parte más importante para mí o más constructiva o que más posibilita. En algunas ocasiones ha habido clases que han permitido que esta biografía no fuera solamente un análisis en pequeños grupos o individual, sino que las biografías se presentasen a todo el aula. Esto conlleva una serie de ventajas, o al menos esa es nuestra percepción, ya que no es lo mismo tener a un compañero o una compañera al lado que no sabes quién es, sabes su nombre, dónde vive y poco más. Cuando tú tienes al lado una persona que conoce su vida, que conoce su experiencia, que conoce su realidad, el modo de relacionarte es totalmente distinto. Se generan otro tipo de relaciones en el aula. Y eso creo que es clave. Si no hay un buen clima, si no hay un respeto real en la clase, es difícil trabajar. Sí, se puede trabajar para aprobar la asignatura, pero finalmente no es algo relevante para el alumnado. No es parte suya. No tienen sentimiento de haber construido el conocimiento de manera conjunta, sino que son meros receptores del conocimiento que se va generando o reproduciendo allí. Esto para mí ha sido clave. Cómo el alumnado, cuando parte de sus realidades, el análisis es mucho más profundo, es mucho más real y, por supuesto, es mucho más valioso en sus praxis, porque parten de esas realidades, ponen cara a esas situaciones. No es un mero caso, vamos a estudiar este caso, no. Vamos a partir de nuestra realidad para construir el conocimiento de manera conjunta y creo que eso es clave. Ahora me gustaría leer algunas de las percepciones del alumnado en cuanto a esta tarea. Esta tarea es lo primero que se hace en el aula, es decir, es la base, es la estructura de todo lo que va a acontecer durante todo el cuatrimestre. La primera tarea me llamó mucho la atención, la biografía. Fue la forma perfecta de que personas desconocidas llegaran a conocerse y tuvieran un cierto grado de confianza. He de decir que a día de hoy tengo un lazo con esta asignatura y con las personas que han participado en ella muy fuerte, algo que nunca he podido decir en mi vida universitaria. Esta actividad fue donde vi perfectamente el desarrollo profesional docente, ya que pude ver un docente en todas ellas. Vi personas con una trayectoria totalmente diferente a la mía, que habían sufrido y que habían tenido experiencias increíbles. Todas estas personas serán docentes. Y lo importante es cómo son, qué han venido, de dónde vienen. Todo eso es necesario para conocerla y poder crear algo juntas.
Queremos destacar lo que para nosotros supuso la lectura de nuestra biografía escolar. Si bien al principio éramos unos completos desconocidos, este hecho nos ha ayudado a liberarnos de los perjuicios que pudiésemos traer de fuera, venciendo nuestros miedos, expresándonos abiertamente, escuchándonos, apoyándonos y reflexionando sobre las experiencias que los compañeros y compañeras se han atrevido a compartir. Tenemos la sensación de haber realizado un trabajo libre, que a pesar de creer que no estábamos a la altura, hemos logrado un resultado sorprendente y gratificante, fruto de nuestra más íntegra implicación. Durante todo el proceso de realización hemos tomado decisiones, hemos cambiado el trabajo, hemos perdido la vergüenza, hemos creado música y poesía. Sobre todo nos hemos divertido y hemos aprendido. En otras palabras, hemos hecho algo nuestro partiendo de lo que somos.